¿Qué tal? Muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Buenos días, buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Restaurando al Ser, donde les acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Estamos, como siempre, Yvonne Armand, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. la doctora Eugenia McCarthy Hola, buenas noches. y su servidora Diana Medina. Entonces, antes de continuar con otros temas que nos han pedido, queremos terminar con el tema de las constelaciones que hemos venido compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, por supuesto, les pedimos que si tienen dudas, si tienen comentarios, ¿no? Si no entendieron nada, también y quieren que lo volvamos a repetir, pónganlo. Por Esto. escrito, dice. Por escrito para que entonces encontremos quizá otra manera de poder volver a decir lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Al final del día, nuestro interés es poder compartir este conocimiento, ¿no? Más nuestra experiencia propia para que ustedes puedan encontrar alternativas, recursos para cuestionar sus paradigmas, ¿no? Y poderse cambiar de la habitación del miedo a la habitación del amor, ¿no? La habitación donde hay posibilidades, ¿no? Ujú. Esto. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de la constelación, bueno, la constelación Mito, que charlamos la vez pasada en una variante agresiva, pero entonces le paso la palabra en su variante, bueno, no en su variante, más la constelación agresiva. Entonces le paso la palabra a la doctora McCarthy. Bueno, recordemos un poco de esta constelación mito en donde la persona tiene una compulsión por hablar, y que es precisamente esta constelación en la que entran grandes escritores para poder escribir, ¿no? O grandes oradores para poder dar sus, no sé, sus pláticas o talleres, o, ¿no? No es que sea algo que nos vaya a dañar, al contrario, en muchas ocasiones es una constelación importante para lo que se dedique la persona. Y bueno, algo que nos preguntan es, dice, usted para entrar en esta constelación tiene que tener dos conflictos, ya lo hemos dicho. El primer conflicto tiene que ver con una pérdida de identidad. Es decir, usted tiene que eh, experimentar o padecer un- una situación o una dificultad en la que usted tenga esta pérdida de identidad. No sé a dónde pertenezco, no sé a dónde colocarme, no sé cuál es mi lugar. Y si usted al mismo tiempo que tiene este conflicto, tiene el otro conflicto donde hay amenaza en su territorio, es decir, algo que pueda, si es en su trabajo, que alguien llegue y que parezca que le va a quitar su lugar o lo van a correr o algo por el estilo, entonces usted puede que entre en esta constelación mito. O sea, al mismo tiempo tiene estos dos conflictos. ¿Cómo es que esta constelación mito te va a agregar la constelación agresiva? La constelación agresiva, si recordamos, tiene que ver otra vez con pérdida de identidad más un conflicto en un sentirse o tener un evento, una experiencia, una situación o dificultad en la que usted siente que hay injusticia, hay un sentido de injusticia o lo que en cinco leyes biológicas se reconoce como rencor en el territorio. Entonces, está enojado, ¿no? En mi lugar algo pasa que me enoja y me siento sometida o sometido por alguien. Ujú. Entonces, si al mismo tiempo que estoy teniendo la constelación mito,
se le suma este otro conflicto, porque ya tengo el conflicto de pérdida de identidad, pero se le suma el conflicto en donde yo me siento sometida, hay rencor en el territorio y además es, siento que esto es injusto, usted puede entrar en esta doble constelación, que es mito y agresiva. Y entonces me voy a volver intolerante, me voy a poner violenta, me voy a hacer agresiva, sumado a que voy a hablar mucho, ¿no? Esto puede ser grave, pues depende, porque fíjese que las constelaciones, como siempre hemos hablado, son para que podamos sobrevivir la experiencia, la situación o la dificultad que estamos presentando en un momento dado, ¿no? Entonces, a lo mejor, si me vuelvo agresiva y violenta, eso me va a ayudar a poder pasar esa situación. Ujú. Claro, claro. ¿No? Además, ahorita que lo dijiste tan lindo, fue justo lo que me acaba de pasar. Ah, sí. Claro. Digamos que como yo soy introvertida, yo tiendo a escribir, ¿no? Ujú. Entonces, se me va la agresión en el escrito, ¿no? No verbal, o sea, no verbal hacia afuera, sino que eh, este, se me va en yo escribo, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí, es justo lo que me acaba de pasar la semana pasada. Entonces, vengo saliendo de una constelación así. Todavía no estoy del todo fuera, pero Bueno, pero ¿y te ayudó? fíjate, bueno, que fíjate, me encanta porque precisamente yo creo que este es el objetivo del programa, ¿no? Es como la comprensión de este fenómeno, ¿no? Te ayuda a ir elaborando tus experiencias, ¿no? Ujú. ¿Sabes en qué me ayudó el enojo? ¿Sí? A responder a la injusticia, al sentido de abuso, de injusticia, ¿no? De maltrato, ¿no? De haber sido robada de mi territorio, ¿no? Entonces, y bueno, nada más un poquito de contexto quizá para los que no conocen, que bueno, quiero pensar que son la gran mayoría. Yo trabajé como voluntaria durante casi 5 años para una organización internacional, ¿sí? Ujú. Llamada Conectando Conciencias, ¿sí? Y después de 5 años, sin previo aviso, ¿sí? Y porque defendí a uno de mis coordinadores regionales, ¿no? Entendiendo que en español el uso del término mi, ¿sí? Es una expresión de amor, de cariño, o sea, en los países latinos, decir mi coordinador, ¿no? Como digo, mi coche, mi pareja, mis amigas, ¿no? Es una expresión de cariño, ¿no? Como el diminutivo, ¿sí? Que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, el fundador de esta organización, que claramente no es latino, es europeo, británico, no le gustó que yo utilizara el término mí porque le parecía que yo estaba usurpando su organización, ¿sí? Porque él la fundó, entonces no eran mis coordinadores, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo le escribí para eh, pedir una explicación de por qué de la noche a la mañana fui sacada eh, de los grupos de los que formaba yo parte, de los grupos de coordinadores, ¿sí? De repente el martes pasado, sí, amanezco y alguien me hace notar que me han sacado de los grupos, ¿no? Yo sí, voy, ¿qué pasó? ¿No? Y además reviso mi correo y no tengo ningún comunicado diciéndome o informándome de, oye, decidimos removerte de tu posición por tal, por tal, por tal, por tal, ¿no? O sea, Ujú. no hay ningún comunicado, ¿no? Entonces, otra vez, primera ley biológica. Es un evento inesperado, dramático, ¿sí? No puedo decir que lo haya vivido en aislamiento, soledad y silencio, porque la verdad es que no, ¿sí? Pero no deja de ser un shock, ¿sabes? Porque al final, o sea, en el momento, vamos, tuve oportunidad de compartirlo, pero la verdad es que en el momento en el que te das cuenta, pues estás tú solito, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. claro, que inmediatamente reacciono,
¿sí? Pero bueno, por supuesto, es que ahorita que lo dijiste, claro, cuando estás en una situación donde sientes injusticia, ¿no? Ujú. Cuando además justo una semana antes acabamos de realizar un encuentro nacional en Cancún, ¿sí? Donde nos fue extraordinario, ¿sí? Entonces, claro que estaba y estoy choqueada y entonces, claro, me enojé, ¿no? Y entonces le escribí al fundador de esta organización, sí, pues yo no soy maníaca, ¿no? O sea, pude haber agarrado, o sea, maníaca extrovertida, quiero decir, ¿no? Yo soy maníaca introvertida. Entonces, en lugar de marcarle por teléfono, mandarle un mensaje de audio o lo que fuera, yo escribo, ¿no? Entonces escribí una carta enojada, muy confrontadora, sí, que al señor no le gustó y entonces me corrió, ¿no? Sin Mm. hablar conmigo, o sea, o sea, verme, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí yo lo viví y lo sigo viviendo como una injusticia total y absoluta, ¿no? Ahora, Mm. ¿para qué sirve el enojo? Para responder, ¿no? Porque en algún momento, como yo soy depresiva, ¿no? Yo creo que, bueno, no yo creo, o sea, lo sentí de, oh, ya me sacaron esto, me siento a llorar y me quedo paralizada, ¿no? Y no, ¿sabes que para qué es, cuál es la parte adaptativa del enojo, ¿no? De la parte agresiva, que te lleva a tomar acción, a defender tus derechos, ¿sí? Entonces, bueno, claro, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, pero para eso sirve la agresión. La agresión sirve para tomar acción, ¿sí? Para defender tus derechos en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando hay una injusticia. Otra vez, se vuelve patológica, ¿sí? Cuando eh, es de una intensidad que no corresponde al estímulo. ¿Sí me explico? Claro, si el estímulo es una chingadera hasta acá, pues la intensidad también, ¿no? O sea, Ujú. Ujú. pero bueno, otra vez, al final es cuando la respuesta, ¿sí? Es excesiva, ¿sí? En relación al estímulo, ¿sí? Digo, yo hoy a lo mejor yo hubiera podido hacer un programa de radio o a ver a quién contacto para denunciar a este hombre. O sea, ¿sí me explico? O sea, eso a lo mejor ya sería una respuesta inadecuada, ¿sí? Pero tratar de comunicarme con él, ¿sí? O hacer lo que he hecho, que es elaborar, hablar, qué sé yo, ¿sí? Buscar apoyo, ¿sí? De la gente que me conoce, de la gente que aprecia mi trabajo, ¿sí? Entonces, claro, claro, es que ahorita que lo dijiste, ay, claro, yo vengo de ahí. Justo eso me pasó, ¿no? Me Estoy sonó. furiosa, además, ¿no? Furiosa, o sea, todavía no se me pasa. Ahí voy, pero sí. Claro. Entonces, esto, porque el conflicto es más grande cuando del otro lado, digamos, hay alguien que está en la misma posición, ¿no? O en la misma constelación. Sí. Ujú. Así es. Y pues sí, ahorita que lo compartes, gracias por compartir esto, es que tú perdiste como tu lugar, ¿no? En la organización por un lado, y además hubo esta injusticia. Ujú. Sí, 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 claro, absolutamente. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de constelación mito agresivo. Fíjate, qué interesante, porque por eso me gusta mucho, porque, o sea, además la otra parte porque comparten tanto la agresiva como la del mito, comparten la de pérdida de identidad, ¿no? De dónde estoy ubicada, dónde es mi lugar, dónde pertenezco. Claro, Esa claro. la comparten, pero viviste también la amenaza en el territorio, Ujú. ¿no? Que, Sí. que, que bueno, fíjense, viene la otra que si se le suma, porque esta puede ser la constelación mito agresiva y posmortal, que Ujú. si se le suma la posmortal ya también ya la vimos, ¿no? Es cuando hay pérdida de territorio. Claro. Ujú.
Y pérdida de territorio es ya no pertenezco aquí, Claro, ya no soy de aquí, ¿no? yo no soy de aquí porque además te sacan de los chats y te tratan como si tú fueses la pestada, ¿no? O sea, no tienes ya posibilidad de comunicarte con nadie y entonces todos los vínculos afectivos que tú estableciste durante el tiempo, o sea, con otros seres humanos libres, soberanos, independientes, ¿no? Que conociste en esta organización, ya no los puedes contactar porque ya no eres miembro, ¿no? Ujú. Entonces ya es como un pecado, ¿no? Mantener contacto con esas personas, ¿no? Que es gente con la que compartiste, con la que conviviste, con la que una semana antes disfrutamos un Sí, rico sí, cacao, ¿no? ujú, No, ya no puedo, ¿no? Porque si no, el señor eh, fundador se va a enojar, ¿no? pero fíjate, tú no vas a caer en esa constelación postmortal, porque para que esté uno en esa postmortal tendrías que tener pérdida de territorio, ¿Sí? ¿no? Y eh, frustración sexual, ¿sí? No, Si hija. recuerdan, exacto, si recuerdan cuando hablábamos de la, de la postmortal, decía, sin sexo y sin territorio, mejor me muero, ¿no? Y es cuando viene estas ideas suicidas, ¿no? Que en la balanza hormonal, si yo caigo del lado derecho, que es la depresiva, pues nada más me la llevo pensando en cómo me voy a suicidar. Pero Claro. si caigo en el lado maníaco, ahí sí llevo a la acción mis pensamientos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tú no vas a caer ahí. No, no, me falta uno, Gabriel, gracias. Qué bueno. Tenemos resuelto el otro lado. Sí. Fíjense cómo se vuelve interesante el conocer esto y cómo es, se esclarecen muchas cosas en la persona que está en la constelación cuando sabes, ¿no? Tiene un proceso, porque Ujú. Diana nos has dicho que todavía estás enojada, ¿no? Pero por supuesto, todo está ¿No? enojada. Porque sí cala, como 5 años en la organización haciendo todo lo que has hecho, porque nosotros sí sabemos todo lo que has hecho y has ayudado. Y de la noche a la mañana con los ojos cerrados a Dios va y ni siquiera te avisan, ay, duele, cala, enoja, ¿no? Claro, claro, ¿no? Pero, pero ahora has entendido mucho mejor este proceso que estás llevando. Ujú, Y fíjate qué interesante porque nosotras sabemos de esto, o sea, lo, lo vivimos cada día, o sea, creo que todas tenemos el libro de Hammer ahí en nuestro escritorio, Sí. lo consultamos todo el tiempo, ¿no? Tenemos más o menos claridad de todas estas cosas, ¿no? Y a pesar de ello, pues la vida es la vida, ¿no? Y pues cuando te pasó, Diana, tú no te pusiste a pensar, ¿en qué constelación estaré? Pues no, sucede lo que sucede y actúas como actúas, ¿no? Y entonces, ahorita que lo estás escuchando, dices, ¡ay, esa fue! ¿No? O sea, Ujú. así nos pasa a todos, ¿no? O sea, la vida es la vida, tu cuerpo es tu cuerpo responde sin que tú lo pienses, tú no estás, "Mm, ante esta situación voy a responder con la constelación mito agresiva, porque creo que es, no, no, se da, ¿no? Y otra cosa que me parece bien importante señalar ante este ejemplo maravilloso es que nos demos cuenta también que ante un shock biológico no solo se enciende un programa biológico, se pueden encender dos, tres, cuatro al mismo tiempo y ujú. empezar a correr o a funcionar al mismo tiempo. Y es justamente donde se da la constelación, ¿no? Porque uno de los programas biológicos cae de un lado, otro del otro, y el cerebro ya está, como bien dijo Hammer, ¿no? Como constelaciones en el cielo, estrellitas ahí, ¿no? Consternado además, ¿no? O sea, Ujú, ujú. Claro.
esa es la complejidad del ser humano, ¿no? Que ante las cosas que nos pasan, se empiezan a encender diferentes programas biológicos que además no van a solucionarse al mismo tiempo todos, Ujú. No. ¿no? Se va a solucionar primero uno y luego otro, y a lo mejor uno me lo quedo abierto por tiempo, ¿no? Entonces, bueno, espero que les vaya quedando más claro con semejantes ejemplos. Sí, sí. Ay, bueno, Pues esa es esta constelación mito. A ver, una eh, pregunta, se me acaba de ocurrir, como porque decía Diana hace rato, yo entré en esa constelación, ¿no? Y tal vez puedo reconocer que la otra persona con la que hubo el enfrentamiento también entró en esa constelación o ya estaba en esa constelación desde antes, ¿no? sí, sí. Es, ujú, en ese conflicto. Ujú. Si alguna de las dos entra en este posmortal, habría la posibilidad, o sea, mito agresiva, y alguna entra posmortal, habría la posibilidad de un incidente de asesinato o de suicidio o de algo así, Si está del lado maníaco, sí, ¿no? en el momento sí. de la confrontación, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, la persona que cae en la postmortal, si está maníaca, sí, se puede decir, ahora me Le puede muero. sacar su pistola y, órale, ¿no? Sí. No, 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 porque la postmortal es que la persona se quita la vida. Ok, O Ok. sea, no que asesine al otro. ok. Ujú. Esa sería Ajá. otra Esa sería consulta. otra, ajá, exactamente. Ujú. Esa es otra. La postmortal es la persona que se quiere morir. Que ya no tiene Ujú. sentido su vida. Ya no tiene sentido, no sabe dónde está y además no tiene relación Ujú, sexual. Todo va ujú, directo, ¿no? Acuérdense, sin sexo y sin territorio, mejor me muero. Pero, Es como, yo me imagino a los mamíferos que pues sacan a la hembra o al macho de la manada y lo dejan ahí solo, ¿no? Y ujú, la manada se va y ahí está solito, perdido. Ya no ujú, tiene eso, no tiene casa, no tiene relación para reproducirse, que es como esta tendencia de los animales, ¿no? De estar perpetuando la especie, que también en los humanos tiene ese sentido biológico. ujú, Pues mejor me muero. sí. Yo quería hacer el comentario porque, por ejemplo, desde la teoría psicoanalítica, una de las observaciones clínicas que se tienen en relación al suicidio es que mientras el paciente esté deprimido, sí, está en ideación, ¿no? Y claro, Ujú, hay que hacer la evaluación de qué tanto son solo ideas de muerte, deseo de morir, allá tener un plan desarrollado y específico a ejecutar, ¿no? ujú, Pero ujú. diciendo, mientras esté deprimido, no se suicida. Se No. suicida cuando empieza a salir de la depresión, es decir, cuando volca del lado maníaco, porque entonces ya va y actúa. Ujú, exacto. Entonces, para poder actuar la agresión tienes que estar maníaco, ¿no? Del lado maníaco, del lado extrovertido, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada más ese comentario, ¿no? Entonces, estar ujú. deprimido es más adaptativo. Sí. A ver, Los- la depresión no es tan mala, no. Así es. Así. Ujú. Y bueno, también a mí me llama la atención y me gustaría mencionarlo porque me parece un punto interesante. En esta que estamos diciendo, la posmortal, ¿no? Que ya la habíamos hablado en otros videos, ¿no? Porque la Ujú, habíamos puesto como específicamente postmortal y aquí simplemente se agrega, ¿no? Ujú. Mito, luego agresiva y luego postmortal, ¿no?
Y en la posmortal lo que tenemos es esta pérdida del territorio, ¿no? En las venas y arterias coronarias, ¿no? Las del corazón. Sí. Ujú. Pero tiene una connotación muy interesante porque ese conflicto en venas y arterias coronarias dice no ser o no ser contenido, no sentirme contenido, abrazado, acompañado en el proceso, ¿no? O no poder yo contener o acompañar o sostener a mi grupo, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué lo pongo aquí afuera? Porque justo, Diana, creo que una parte es esta, ¿no? Y de repente me quedé sin quien me contuviera, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Porque además es la pérdida de los chats, ¿no? Algunos los agradezco porque eran demasiados, pero otros eran el chat del grupo donde podías compartir, ¿me explicó? ujú, Donde podías recibir, dar y recibir, ¿sí me explicó? Exactamente. Y Entonces, lo cuartan de la noche a la mañana sin decirte nada y sin decirte por qué, ¿no? O sea, porque además estoy enojada. Me corren después de que yo escribo en enojo una carta, pero antes no me dijeron, no me explicaron por qué me sacaron de los grupos. ¿Sí me explicó? ujú, Entonces, exacto. Y entonces, aquí viene también esta parte tan importante que señalamos a cada rato nosotras. Cuando tú estás en un proceso terapéutico, tienes tu espacio de contención en donde puedes ir a procesar esto, ¿no? Para que la carga del conflicto no sea tan grande. O sea, el conflicto ahí está, sucedió y fue, ¿no? sí, Pero claro. entonces vas tú a tu espacio terapéutico y ahí haces el procesamiento, Mm, en donde se tiene justamente un lugar de contención, en donde eres cuidada, en donde pues te sientas que sí formas parte de algo, ¿no? Es como, claro, bueno, ah, ¿no? Porque el mismo terapeuta te va a hacer ver que, bueno, espérate, tienes a tu marido, tienes a tu hijo, tienes a tu papá, tienes a tus amigas que están en este otro lado, ¿no? O sea, esa parte que tanto énfasis hacemos nosotros, que es poderosísima para poder descargar y hacer estas cosas. claro. No, y además, fíjate, ahora que lo mencionas, ¿no? También me doy cuenta, y quiero señalarlo, la importancia, perdón, del terapeuta, del psicoterapeuta, con un entrenamiento, con una formación académica, con técnica de intervención y con capacidad de sostén, ¿no? Porque de repente me ha pasado, me pasó justo en esta situación el fin de semana, ¿no? Que busqué sostén en aquellos que formaban parte de mi equipo y me di cuenta de que no tienen la capacidad de sostenerme, ¿sabes? Entonces, digo, ellos mismos están en shock, ¿no? Ellos mismos también, por supuesto, están en un proceso de elaboración, pero de repente yo dije, aquí no es el espacio donde yo puedo encontrar el sostén que necesito, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? No les corresponde, a lo mejor, ¿sí? Pero entonces tengo que buscar el espacio de contención adecuado, ¿sí? Con ustedes, ¿sí? ¿No? Esto, donde pueda yo expresar además con libertad la intensidad de mi afecto, la intensidad de mi enojo, ¿no? Y la intensidad de mi llanto, porque me estoy sumamente dolida, ¿no? Y tengo muchas ganas de llorar y no he podido llorar como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, eso quiero señalar, o sea, no cualquier persona, no, ni tu amigo, ni tu pareja, ¿no? Que también, por supuesto, lo he hablado con mi pareja y me doy cuenta que aunque él quiera,
pues no me da la respuesta que yo necesito, ¿no? Sí. Es, eh, y pues esa es la función del profesional, ¿no? O sea, esa es la función del profesional de la salud, ¿no? Del terapeuta que está entrenado para poder contener, ¿sí? La respuesta emocional del sujeto ante un evento como este, ¿no? Y que tiene que ver con no asustarme, con que el otro llore o grite, ¿no? Porque lo entiendo, o sea, porque yo ya tengo también manejada mi propia emocionalidad, ¿no? ¿No? Porque a la vez yo también tengo mi espacio, ¿no? Y entonces puedo estar plenamente para ti. Si lloras, va, o sea, órale, está bien, ¿no? Te apapacho, te contengo, no tengo que decir nada, a lo mejor te abrazo, a lo mejor te hago una cuestión corporal, ¿no? De manejo de la emoción, te llevo a posición fetal para que, ¿no? O sea, no sé, cada quien desde su lugar, pero no me da miedo, o no me da miedo que grites o que te pongas a hacer algún manejo de enojo, ¿no? De golpear algún cojín o de dar patadas o qué sé yo, ¿no? Te lo permito, porque estás en un espacio seguro en donde lo puedes hacer, ¿no? Y no me asusto con ello. Y, Eso, y no me engancho también, porque algo que nos puede pasar, ¿no? Es que te veo llorar y, "Ay, no, qué barbaridad, pero sí, no, o sea, no, no, es no, tu llanto y tienes tu espacio para tu llanto y es perfecto, ¿no? sí, sí, Entonces, absolutamente. Eso me falta todavía. No, o sea, en este proceso de elaboración, eso me falta todavía. claro, claro. Necesito verlas en presencial, chicas. Sí, porque es el espacio más difícil. Sí, El del enojo es más fácil. ujú, El del llanto es más difícil porque es un espacio más vulnerable, sí. que no se lo vas a dejar a cualquiera. No, no, porque además el llanto fíjate que es curioso porque si no lloras solo o sola, pues, ¿no? Efectivamente en un espacio privado donde te sientas protegida, ¿sí? El que la gente te vea llorar se quedan así de, claro, despiertas en el otro la necesidad de ayuda, ¿no? Y Ujú. entonces te quieren ayudar, pero no saben No cómo. saben cómo. Entonces es peor. Sí. Es peor porque entonces, como no saben que lo único que tienen que hacer es escucharte y no tratar de calmarte y no tratar de razonar contigo, ¿no? Sino nada más escucharte, ¿sí? Que por eso esta, esta técnica de Nardone que le llama el púlpito, ¿no? Que digo, muy acotado, ¿no? Pero donde al final es darte un tiempo para escuchar al otro en silencio, ¿no? Sin intervenir, ¿sí? Sin dar tu opinión, ¿sí? Sin preguntarle, pero ¿por qué sientes eso? ¿No? ¿No? Pero no llores, ¿no? Ujú, ujú, O sea, no. Entonces, esa es la función del espacio terapéutico, ¿no? Y del profesional que está entrenado, como tú dices, para sostener, ¿sí? La descarga de la emoción, ¿sí? Sin que te afecte, ¿no? ujú. Así es. Eso me falta todavía. Pues creo que espero que les haya quedado claro. Tu micrófono está apagado, Eugenia. Es grandioso como acomoda la vida las cosas y la realidad es que yo creo que esta constelación ha sido más que bien explicada, ¿no? No creo que ya les haya quedado duda porque gracias a la
pues generosidad de Diana de compartirnos su experiencia, ¿no? n- Estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? De cómo se pueden dar estas constelaciones por un lado y cómo sí requerimos la ayuda terapéutica, no importa la formación que tengamos, Ujú. ¿no? Y, y, y cómo, a pesar de que tengamos una formación terapéutica, ¿no? Somos seres humanos Somos seres humanos, y claro. vivimos las experiencias y pasamos de todo. Ujú. Y pues gracias, Diana, por tu valentía, porque has sido un gran ejemplo y podemos, pues, enseñarle a los demás que en este ser, ay, en ser como somos, en estas ser mujeres, ¿no? Frágiles, con, con, con esta sensibilidad, que no somos piedras, ¿no? Que aparentemente no nos pasa nada, no, sí nos pasan, y ha sido un gran ejemplo. Em, y pues sí, eh, nosotros somos un maravilloso equipo porque entre nosotras nos acompañamos en estas situaciones de gran dolor. Ujú. Sí. Y bueno, Ay, tenemos ese tiempo para suspiro. constelación, quiero decir. Todavía, Ya no. todavía nos queda tiempo Sí, para la que sigue, que también así como la del mito tuvo como varias etapas, ¿no? También la que sí. sigue también tiene sus etapas, ¿no? Que es la constelación autista. Ah, esa es otra constelación muy importante porque, pues, se etiqueta muchísimo. Como en la medicina convencional todo es etiquetas, ¿no? Se etiqueta mucho a las personas. Y el autismo, que ahora, bueno, ya por lo menos ya hay el espectro autista, ¿no? Ujú, Que ujú, es muy amplio. Y entonces, pues ya yo creo que cada vez lo hacen más amplio para poder encajar a personas en sus conductas ahí y decir, ah, ujú. bueno, tengo una explicación y le llamamos espectro autista, ¿no? Sí. Sí, sí, porque, o sea, ¿por qué sería tan amplio? Pues Ujú. para encontrar la explicación. Y bueno, en el primer conflicto que viene es el de susto inesperado en mi Territorio. territorio, susto inesperado. Ujú, Y el otro conflicto es que hay un sentido de injusticia, nuevamente, rencor en el territorio, sentirme sometido en mi territorio, ¿no? Ujú. Y eso nos puede llevar a esta constelación. Entonces, fíjense, si, si creemos en que se resuelven, en que podemos llegar a resolver los conflictos y este conflicto se resuelve para una persona que ya tiene esta etiqueta de que entra en el espectro autista y sabemos, esto es como más para los terapeutas, ¿no? Y sabemos por dónde va cuando entra en una constelación autista, si resuelve uno de estos conflictos o aprende a trabajar con este conflicto la persona, pues puede estar saliendo y entrando de ese espectro, ¿no? Y tener una vida mucho mejor, Ujú. ¿no? No sé ustedes cómo lo ven. Pues sí, es que entendiendo además también la función adaptativa, ¿no? Ujú. Estoy consternada. ¿Cuál dijiste que era el primer punto de la laringe? El susto en justo el en eso. territorio. Ok. Ujú. Bueno, Sí. y valdría la pena decir los puntos, ¿no? O sea, qué es eso de autista, ¿no? Se Ajá. aleja, se distancia, se aísla, no habla,
es la constelación de los solitarios, de los que trabajan, ¿no? De los adictos al trabajo. Constancia, rutina, perseverancia, perfeccionismo, ritualismo, ordenados, organizados, ¿no? O sea, todo lo hacen así en orden, Metódicamente. siempre, Ajá. siempre en el mismo orden, ¿no? Que tienen que saber, tienen que tener certeza de qué es lo que sigue, qué pasa después, porque si no empiezan a entrar en mucho estrés, ¿no? Ujú, Básicamente, eso sería la constelación autista, ¿no? La básica, sí. digamos. Sí, Ajá. Ujú, Sí, la básica. Y tiene el susto inesperado ujú, es, dice que tiene que, el, el individuo se siente suspendido en el aire. ujú, Mm. En, en el susto que, o sea, obviamente, claro que crea un conflicto porque es una de las razones de la primera ley, ¿no? Un evento inesperado. ujú, Ujú. Y entonces la persona se siente suspendida en el aire. Si solamente tuviera ese conflicto, pero se suma el otro conflicto de injusticia en el territorio, con récord en el territorio y además sentirme sometido, y entro en esta constelación. Entonces, no, fíjese que yo he aprendido un poco más, sobre todo en estas dos series de que están en Netflix. Una que es la de El Good Doctor, ajá, sí. ¿no? Y la otra serie que también me gustó mucho fue de esta serie coreana que habla de este, la doctora ¿no? Wu, Bu, ¿no? Ajá, Wu, ajá, es bu, doble O, así. ajá, muy buena. Que son dos casos de dos individuos, una mujer por un lado y el otro es un joven, porque son jóvenes los dos, con espectro autista, Ujú, ¿no? Y cómo es su comportamiento. O sea, la verdad es que yo cuando lo observo ahí, me doy cuenta que pues no tienen filtro para decir las cosas. Y la ujú, verdad es que desde mi mirada, eso sería muy bueno, porque son francamente honestos, ujú, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. Y sin embargo, para los demás, así como, ¡ah! ¿No? ujú. Sí, socialmente es inaceptable. Ujú. Sí. Ser metódico y disciplinado es algo muy bueno. Ujú, Como decimos siempre, ¿no? Todo esto es adaptativo, ¿no? Exacto. Para la situación que estás viviendo. ante un susto en el territorio, ser metódico y disciplinado te permite controlar tu ambiente. O sea, Sí, el medio ambiente en el que tú te desenvuelves, sí, te permite controlar el que no haya sustos inesperados. Sí. claro. Ujú, Entonces, te da contención. La rutina al final del día te da contención, ¿no? O sea, cuando decíamos que hay que crear un espacio seguro, la rutina lo que hace es crear un espacio seguro, ¿no? Porque es siempre lo mismo, ¿no? ujú, Entonces, el individuo se siente seguro, ¿sí? ujú, Um, Y fíjense, en esta constelación, en esto que decía Ivonne, es la básica, realmente es un comportamiento autístico claro. o comportamiento autista, ¿no? ujú, ujú, Si nada más tenemos estos dos conflictos, o sea, se comporta así, ujú. no es Perfecto. que sea así, Exacto, Ujú, exacto. ¿no? Ujú. Sí, o sea, no es un diagnóstico clínico para empezar, digamos, o sea, no es una enfermedad como te dicen allá en la medicina oficial que es
quién sabe de dónde viene, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasó? Dice, pero ¿Quién sabe por qué? Pasa, pero además no se puede curar, nada más se puede regular, entonces tienes que tomar un medicamento, ¿no? Esto, eso me gusta, ¿no? O sea, no es un diagnóstico, o sea, no es un destino, ¿sí? Eh, que no se pueda modificar, es un comportamiento. Así que si tú modificas o ayudas a la persona a adquirir recursos para lidiar con los sustos, ¿sí? ujú, Y, este, y a lidiar con la injusticia y a que se enoje para lidiar con la injusticia. Entonces, esto sale de la constelación, ¿no? Pero al final, es que yo me quedé pensando, algunos años de mi vida yo fui así, solitaria, yo me retiraba, yo me iba a la esquinita, de chiquita, ¿sabes? O sea, de más niña, ¿sí? Ujú, Entonces, ¿no? Para mí la escuela era un territorio sumamente amenazante, o sea, ¿no? Entonces, la primaria, sobre todo los primeros 4 años, era de, listo, o sea, ¿no? ujú. ujú. Esto. Y luego me pegaban de gritos los maestros, pues peor tantito. Como, Es que ahorita que cuando dijiste susto en el territorio me acordé, o sea, susto e injusticia, ¿no? Ujú, ujú, Estaba en 4 año, me acuerdo perfecto, porque odiaba yo a esa maestra, ¿no? No recuerdo su nombre, pero la odiaba yo y me odiaba, ¿no? Y un día, pues, algún ejercicio en el pizarrón, ya sabes, estás, ¿no? Pero yo estaba jugando con mi lápiz, ¿no? Porque yo estaba yo así, tin, 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 con el lápiz, ¿no? Entonces me fue al piso, ¿no? Y entonces me agaché a recoger el lápiz, uh, le pegó un grito, ¡fuera! ¿No? Entonces yo así, ¿qué pedo? O sea, me agaché a recoger el lápiz que se me cayó y me ujú. pegó un grito y me sacó del salón. Ay, Diana, de veras te pasas, ¿eh? o sea, Yo también sí. O rebelde, sea, yo qué rebelde desobediente, de veras. ando con un pinche lápiz en su clase, carajo. No, Es que la maestra estaba en la mito agresiva. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? no, entonces yo iba a la escuela y para mí ir a la escuela en ese grado en particular, en 4 año, era amenazante, ¿no? Porque esa pinche vieja me tenía yo que estar cuidando de la pinche maestra todo el tiempo, ¿no? Ujú, Ah, porque cualquier cosa que yo hiciera, ¿sí? Estaba mal, ¿no? Y me gritaba. ujú, Entonces, yo en algún periodo de mi infancia yo era así. Yo era solitaria, me aislaba, no hablaba con nadie, nadie me quería, ¿no? ujú. Y luego soy la menor de 5 hijos, entonces mi territorio era un poco complicado, ¿no? Sí. Entonces me iba yo a aislar bueno, en casa de mis papás, pues éramos 5 hijos, entonces, y nada más había 3 habitaciones, entonces por supuesto, pues una habitación era de mis papás, las demás las compartíamos, ¿no? Pero el único espacio que yo tenía para mí era el closet que estaba, digamos, como en el descanso entre las recámaras, ¿no? Mm, Había un closet, ¿no? Ese closet en la parte superior, pues bueno, obviamente tenía cosas de la casa, pero en la parte inferior mi mamá me lo dejó a mí, ¿no? Y pues era un closet. Yo ahí hice mi casita en el closet y ahí tenía mis cositas, ¿no? Y ahí tenía mi ropa, ¿no? Este, y entonces ahí tenía mi mesita. Y ahí yo vivía enclaustrada en el closet. Claro, era tu espacio seguro. Mi espacio seguro de closet. Bueno, eso ya pasó. Ya mi espacio Afortunadamente. es grande. O sea, es que es interesante porque, bueno, no sé, yo ando muy maníaca. Tengo que elaborar cosas, pero
ahorita que lo estoy pensando, cómo las mascotas sirven para sacarte del autismo, ¿sí? Porque para mí la presencia o la llegada de los gatos, particularmente porque a mí me gustan los gatos, ¿no? A mi mamá le gustaban los gatos, entonces, pues bueno, me gustan los gatos. Esto te saca, ¿no? O sea, es porque es tener a alguien con quien relacionarte, ¿sí? Entonces, ahorita que lo estoy pensando, creo que la mascota, ¿no? Particularmente los gatos, para mí cumplieron una función muy importante para ayudarme a salir de esta constelación, ¿no? Digo, uy, ¿no? Más que mis hermanas empezaron a crecer y se empezaron a ir, ¿no? Pero, Que eso fue algo bueno. pero bueno, en fin. Entonces, un comportamiento, ¿no? En un determinado momento de tu vida que pudimos todos haber tenido, ¿sí? Ujú. Y que pues, hoy se puede repetir, ¿no? Si se repiten las circunstancias, ¿no? Ujú. Sí, acabas de decir algo bien interesante, Diana, porque en el asunto del tema del trauma se habla muchísimo de la desregulación nerviosa, ¿no? Ajá. La desregulación del sistema nervioso y desregulación de las emociones. Y cómo se supone que la mamá inicialmente, mamá es la que te enseña a regularte cuando eres bebecito, ¿no? Y porque el bebé no viene, pues como somos de los únicos mamíferos que nacemos todavía sin regulación de sistemas, Ajá. mamá es la encargada de seguir en sintonía contigo Ajá. y regularte, ¿no? Entonces, si tú entras como en ansiedad o en no sé qué me pasa, básicamente el bebé lo que siente es no sé qué me pasa, no sé si tengo hambre, no sé si que estoy estreñido, no sé si me duele algo, no sé si tengo sueño. Entonces, mamá es la encargada de sintonizar contigo, venir y decir, ah, este bebé tiene sueño, ¿no? Hay que Ujú. arrullarlo. Ah, este bebé tiene hambre, hay que darle su comida. Y así uno va aprendiendo a regular, ¿no? O este bebé simplemente necesita papacho, cargar, está enojado, está triste, ¿no? Ponerle palabras, que aunque el bebé, pues no, el lenguaje no lo representa, pero el decirlo, el nombrarlo, la mamá, al bebé lo calma, ¿no? Ujú. Entonces, pues nuestras madres hicieron lo mejor que pudieron, pero ellas tampoco estaban reguladas, Ujú. ¿no? Porque a la vez sus mamás no tenían regulación, entonces tampoco supieron regularlas, entonces nuestras mamás no sabían regularnos y entonces se hace un desmadre, ¿no? Pero lo que dices de las mascotas es interesantísimo porque las mascotas regulan a los niños. Y son impresionantes videitos que hay hoy día, ¿no? De este Ujú. niño que está ahí y llega, la mascota lo siente y Sí, sí. llega, ¿no? Y empieza así a pasarle, sobre todo el gato, ¿no? Que te pasa así Ujú. por un lado y por el otro y te da vueltas y la cola, ¿no? Ya sabes, se te embarra, todo así. Y ahí tienes al niñito parado y el gato así. Hasta que el niño cede, ¿no? Y cae rendido ante la presencia de este animalito, ¿no? Igual el perro, ¿no? Pero inclusive se promueve mucho para la sanación del trauma tener una mascota y ponerte junto a ella y poner tu mano en su abdomen, ¿no? Para sentir su movimiento respiratorio, acariciarlo, ¿no? Para sentir su piel y poder estar, entrar en regulación nerviosa y en regulación emocional. Fíjate, esto es precioso porque por eso uno de los tratamientos más exitosos, ¿sí? Del autismo es Ujú. precisamente trabajar con animales, Ujú. ¿sí? Bueno, hay quienes trabajan con caballos, Un ¿no? Ujú. caballo.
Ujú. pero sí, es trabajar con mascotas, con caballos, con animales, ¿no? Delfines. Con Ujú. delfines, claro que me parece un poquito más costoso y menos accesible que el Sí, Complicado. caballo. bastante, bastante complicado y costoso, pero lo hay. Sí, lo hay. Ujú. Pero quienes, los terapeutas que estén dedicados a trabajar con autismo, ¿no? Creo que tú conoces una, ¿no? Que tiene su rancho de equitación, o sea, ahí están los caballos, ¿no? Sí, Sí. Y la función es esa, precisamente porque el animal percibe, ¿no? Y ujú, entonces ejerce esta función materna a nivel energético, inconsciente, ¿sí? Donde contiene y regula la emoción del niño. Ujú. ujú. Claro, y entonces por eso funciona, ¿no? Y que al final, o sea, el comportamiento autista de aislarse es precisamente un comportamiento de protección. Ujú. Y ¿No? mientras, hasta donde yo sé, se ha visto que en las familias o los ambientes muy caóticos, Ujú, ¿no? El grado de autismo es mucho más alto. claro, En este claro. espectro autista, ¿no? Ujú, Si hay un ambiente muy caótico, el autista es un autista profundo. ujú. Claro, pero otra vez es lo mejor que puede hacer para sobrevivir. Claro, Te aíslas del caos, te escondes, no me relaciono. fíjense, hay un ejemplo de una mujer que conocemos, bueno, sí la conocemos. Sí, yo sí la conozco físicamente, ustedes supieron de ella. Una mujer que tiene una hija autista profunda, ¿no? Y que en algún momento me platicó que, bueno, el autismo lo fueron notando desde como en los primeros años de vida. Es un autista que no tiene lenguaje desarrollado, es puro sonido y es de estas que si algo las rebasa gritan y así, ¿no? Pero me contaba que una vez ella tiene otra hija que también tiene alguna problemática, no autista, pero de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante difícil su vida. Y entonces unas viven en el campo, decidieron irse a vivir al campo porque era el mejor ambiente para estas hijas. Y ir de vacaciones es muy complicado para ella. Entonces un día no sé si rentaron o les prestaron una cabaña así junto al río, en medio de la nada, y bueno, llegaron felices a la cabaña, y se instalaron, pero algo pasó, no recuerdo exactamente bien qué, que la mamá tuvo que salir inmediatamente que llegaron y dejaron cosas a resolver algo, ¿no? Y dejó a la niña mayor, que es la que está mejor, no físicamente, pero mentalmente, a cargo de la otra, ¿no? Del autista. A lo mejor la autista tendría como 7 años, 8 años, ¿no? Y le dijo, ahí te encargo a tu hermanita, cuídala tantito, voy rapidísimo a tal. Pues que se salen al río, pues les llamó la atención, ¿no? Cabaña, río pasando, qué rico agua, ¿no? Se salieron las niñitas al río y que se cae la autista al río. Y se empieza a ir, y pues ya sabes, griterío de la otra, viene la mamá corriendo, ve a su hija pasar en el río, ¿no? Se avienta, se avienta por ella, o sea, imagínate la angustia de la mujer, ¿no? La pesca, ¿no? Logra agarrarla y pues, adrenalina de mamá la saca, ¿no? Dice que en ese momento de que la sacó a que regresaron a la casa, la niña tenía una conducta absolutamente normal, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó, no? ¿Qué fue eso? ¿No? Un chapuzón en el río, ah, qué rico. Y regresó caminando a su casa normal. Y que se quedaron así. Ya una vez que entró a la casa y que todo,
regresó a su conducta autista. Ok. O sea, algo pasó en ese movimiento que se desconsteló, Sí, sí. ¿no? Y que tuvo unos minutos de normalidad. Bueno, es- sí. no sé. Digo, porque al final del día es una hipótesis, ¿no? Pero, digamos, el evento te requiere otro sistema de adaptación para poder sobrevivir. Sí. O sea, el autismo no te sirve si te está jalando el río, cabrón. Exacto, exactamente, ¿no? O sea, Pues sí. esa constelación quedó hecha a un lado. Sí. Necesitan entrar en otra modalidad cerebral para poder sobrevivir ese evento. ¿Sí me explico? Exacto. Sí, porque en general el autista profundo es torpe con su cuerpo, ¿no? Ajá. Se mueve torpe. Ujú. Y ella se activó y logró, ¿no? Subir las piedras y salir de ahí con agilidad y todo. Claro, claro, pero otra vez, o sea, es adaptativo, ¿no? Ujú. Son respuestas adaptativas al servicio de la supervivencia, ¿sí? Y se presentan cuando se tienen que presentar. Así Ujú. es. Bueno, creo que ahora sí ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Ya, sí. Muy buen programa, me gustó mucho. Muchas gracias, chicas. Sí. Denos Sí. like. Hoy tuvimos un súper programa, me encantó. Denos like, suscríbanse al canal, compartan, déjenos sus comentarios, por favor. ¿Sí? Recuerden que somos Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente. Y sí, bueno, sí, temerosa, asustada, hasta la luz del amor incondicional de su corazón, de su corazón. Ujú. Bendecidos sean. Buenas Código noches. Tortuga, Ay, cómprenlo. perdón. Bueno, Tenemos nuestro código Tortuga, ¿sí? Que es un libro para aprender distintas técnicas y herramientas para tratar la ansiedad, ¿sí? Entonces, esto, donde por supuesto van a encontrar una introducción breve, linda, bien explicada, creada por nosotras a las 5 leyes biológicas y a esta parte psicológica y espiritual, ¿sí? Que nosotras integramos, ¿sí? En nuestra perspectiva, en nuestra aproximación terapéutica. Abajo encuentran el vínculo para poderlo adquirir, cuesta únicamente $7, ¿sí? Esto, y bueno, trae, no sé, trae regalitos, yo no me acuerdo, pero creo que sí, ¿verdad? ujú. Entonces, esto, código Tortuga, por favor, denos like, déjenos comentarios, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta la Bendiciones. próxima. Bye.